Buenas noches, mi nombre es José Edgar Ojeda Martínez, estudiante de la licenciatura en Psicología en la Universidad Digital del Estado de México. En este video presento mi actividad integradora de la asignatura Intervención Comunitaria, bajo la asesoría de la maestra en Psicología, Mayra Angélica Velázquez Chavarría. Empecemos por qué es la psicología comunitaria. Esta se define como un proceso intencionado de cambio social que busca mejorar la calidad de vida de los colectivos a partir de sus propios recursos. A diferencia de otros enfoques, como en este caso el psicólogo comunitario, pues no va a actuar como un experto externo y tampoco va a tratar de forma individual a una persona en específico, sino que funge como un facilitador en el grupo. Sus cuatro pilares son la transformación social, la autogestión, el rol del psicólogo como acompañante y un fortalecimiento del bienestar colectivo. El proceso de la intervención comunitaria sigue 5 etapas. Primero, la toma de contacto con la comunidad mediante la observación y entrevista. En segundo lugar, está el diagnóstico participativo para identificar las necesidades de la comunidad. En tercer lugar, encontramos la planificación con cartas descriptivas, que es sumamente importante y de lo que va esta actividad. El cuarto, la intervención propiamente dicha, directa, hecha ya con talleres y actividades. Y quinto, la evaluación del impacto mediante instrumentos como cuestionarios pre y post intervención, además de sus propias rúbricas. La comunidad estudiada en esta ocasión es la Congregación de los Testigos de Jehová. El nombre de la congregación es Geo Primavera. Esta está ubicada en la colonia El Pino, en Los Reyes La Paz, Estado de México, la cual fue fundada en el 2009. Esta en específico, porque esta es una organización mundial con más de 9.2 millones de miembros en más de 241 países. Entonces, prácticamente está en todo el planeta esta religión. Fue fundada con el nombre Testigos de Jehová en 1931 y en México pues tiene un poco más de un siglo. Para el diagnóstico pude realizar una observación directa, entrevistas a 3 informantes clave, en este caso uno de los ancianos de la congregación y 2 precursoras regulares de distintas generaciones, donde detecté algunas necesidades prioritarias. En esta diapositiva presento las necesidades que detecté en la congregación después de este trabajo de campo. Eh, Sobre todo con la entrevista del anciano de la congregación, quien funge como líder. Él me hizo ver que la primera necesidad y la más urgente son los conflictos interpersonales entre miembros del propio grupo. El anciano me comentó que es lo más frecuente que tiene que atender. Y es esto, los roces entre personas, los malos entendidos, chismes que surgen de convivir pues en el mismo espacio con personas de distintos antecedentes, de otras formas de crianza y diferentes formas, a veces hasta de pensar. Andrade en 2012 nos explica que esto afecta directamente el bienestar emocional del grupo si no se atiende de manera estructurada. La segunda necesidad que vi pertinente y creo es urgente es la brecha digital en los adultos mayores. Y esto lo noté porque la mayor parte de los asistentes eran personas mayores, adultos. Y también lo identificó la precursora de mayor experiencia con la que platiqué. Actualmente toda la instrucción religiosa de los testigos de Jehová se distribuye por Internet, ya sea a través de su página jw.org o una de sus aplicaciones. Y los miembros más jóvenes pues no tienen problema con esta situación, pero los adultos mayores que crecieron recibiendo esta información por medio de revistas y libros físicos, pues enfrentan esta dificultad real para poder acceder a esta información. Abate en 2016 definió esto como una falta de e-inclusión, así que es un tipo de exclusión o discriminación tecnológica.
La tercera necesidad, clasificada como de atención intermedia, es la discriminación externa. La precursora joven me habló de cómo al parecer, al predicar de casa en casa o incluso entre familiares que no comparten sus fes, los miembros enfrentan rechazo y estigma social, que está bien identificado. Grama en 2008 documentó que existe esta discriminación religiosa y que es causa real de que muchos miembros abandonen actividades de estas comunidades y se vuelvan, pues, de alguna manera inactivos en ellas. La cuarta necesidad es la seguridad. Al ir hacia el lugar, hacia el que denominan Salón del Reino, que se ubica en la colonia El Pino, en el municipio de Los Reyes La Paz, pues resulta ser una zona de antecedentes de robo de autopartes, eh, además de que pues no hay mucha iluminación en las inmediaciones. Esto pues genera cierta percepción de inseguridad y pudiera inhibir la asistencia de los miembros, especialmente pues los que tienen que ir de colonias más lejanas todavía. Y finalmente a largo plazo pues está la escasez de agua. Según la definición expuesta en UDEMEX, pues esto ya sería una demanda, pues el anciano comentó que ya han gestionado este problema ante las autoridades municipales. Sin embargo, pues no ha habido éxito hasta el momento. Con base en este diagnóstico, diseñé una propuesta de intervención. La primera y más urgente de las problemáticas es la mediación de conflictos interpersonales y es la más urgente desde el punto de vista psicológico, obviamente. Aquí detallamos la propuesta de intervención diseñada para desarrollarse entre mayo y julio en 5 sesiones. El objetivo general es fortalecer las habilidades de comunicación y de resolución de conflictos entre los miembros, de manera pues que puedan resarcir estos malos entendidos, evitar los chismes y construir un clima de convivencia más sano dentro de la congregación. La primera sesión sería una de 90 minutos y se le llama diagnóstico grupal. En ella se aplicaría un sociograma, que es una herramienta que nos permite pues mapear visualmente cómo se relacionan los miembros entre sí, quiénes se llevan bien, quiénes tienen tensiones, quiénes hacen sus grupitos, etc. También se aplica un cuestionario de clima de comunicación y con los resultados se puede construir un mapa colectivo de los conflictos más frecuentes. Esto ayudaría mucho y se presenta de forma anónima al grupo, pues para no señalar a nadie en particular y agravar alguna cuestión. La segunda sesión de 2 horas sería el taller de comunicación asertiva y escucha activa. Aquí se explica de forma sencilla que existen 3 estilos de comunicación. El pasivo, que es cuando una persona no expresa lo que necesita y se queda callada. El agresivo, que es cuando alguien reacciona, ataca o levanta la voz. Y el asertivo, que es el punto medio ideal, donde una persona puede expresar lo que siente y lo puede hacer con respeto y claridad. Después de dar ejemplos del contexto de la propia congregación, pues se puede hacer un role playing de situaciones simuladas, donde uno practica una petición asertiva o rechaza algo, pero sin agredir. Al final se reflexionaría en el grupo en qué áreas se pueden mejorar. La tercera sesión, también de 120 minutos, es el taller de resolución de conflictos y manejo de emociones. Se trataría de un modelo de 5 pasos muy concretos. El primero sería identificar el conflicto sin atacar a la otra persona. El segundo, expresar las propias emociones usando frases en primera persona, como pues me hace sentir, o lo que hiciste me hizo hacer, o tú me haces sentir esto o lo otro. Escuchando activamente desde la perspectiva del otro. Eh, el tercer punto es precisamente la escucha activa. El cuarto sería buscar soluciones juntos y el quinto llegar a un acuerdo. También quise incluir la técnica de la silla vacía, que me pareció magnífica cuando la leí. Esta proviene de la Gestalt y esta ayuda a desarrollar empatía al ponerse en el lugar del otro. Y se practican ejercicios de regulación emocional,
como la respiración profunda y el reencuadre cognitivo, eh, que consiste pues en efecto en aprender a ver una situación tensa pues desde un ángulo distinto antes de reaccionar o de ser reactivos. La cuarta sesión de 2 horas también es el taller de la mediación entre pares. Aquí ya se introduce el concepto del mediador, una persona imparcial que no tomaría partido por ninguna de las dos partes, sino que facilitaría el diálogo entre ellos para que encuentren su propia solución. Los participantes, en este caso, pues simularían casos reales y típicos de la congregación, y al final la idea es identificar a al menos dos miembros con un perfil mediador para que en el futuro la propia congregación pues pueda resolver los conflictos de forma autónoma, sin necesidad de depender de un psicólogo externo o incluso pues tampoco de los líderes o de los ancianos. Y la última sesión de 90 minutos es un protocolo y cierre. Aquí los propios miembros junto al líder o al anciano y el psicólogo diseñan de forma participativa un protocolo sencillo de mediación. En este caso es un documento que establece paso a paso qué hacer cuando surja un conflicto, quién lo va a atender, cómo se va a convocar a las partes y se registra el acuerdo. Este protocolo pues se firmaría por el liderazgo de la comunidad, quedando así institucionalizado y como una herramienta oficial para la congregación. Y la sesión cerraría con una reflexión sobre los aprendizajes y la aplicación de un cuestionario de satisfacción pre y post intervención para poder medir el impacto del programa. El propósito, pues, es que la propia comunidad, con estos elementos y estas herramientas que ya tiene, estas capacidades, pueda gestionar sus propios conflictos internos. Lo que puedo decir yo para concluir es que este trabajo me permitió comprobar que el diagnóstico participativo es fundamental para cualquier intervención legítima. También pude aprender cosas que se pueden trasladar a otras áreas de la psicología, como la organizacional, y me ayuda a ver también que la psicología comunitaria transforma, principalmente potenciando los recursos propios de la comunidad, tal como señala Montero. Así que al clasificar las necesidades por urgencia, también se garantiza que sea eficiente el uso de estos recursos. Y también involucrar al liderazgo local dentro de una comunidad es clave para que puedan ser sostenibles estas mejoras. Pues muchas gracias por su atención.